Vamos con los conceptos básicos del dibujo y la pintura. Este vídeo es muy importante si estáis empezando a pintar o a dibujar, así que quedaros porque aquí se van a ver unos conceptos muy clave. Empezamos con las diferencias entre el dibujo y la pintura. Según mi criterio, lo que diferencia a gran escala del dibujo y la pintura es que el dibujo usa la línea para construirse y la pintura utiliza la mancha de color para construirse. Digamos que el recurso principal que usa el dibujo es la línea, los trazos, y el recurso principal que usa la pintura es la mancha. Sí es cierto que en el dibujo pues, se pueden difuminar esas líneas, ese rayado que se hace con el lápiz, se puede difuminar, se puede degradar, y en la pintura pues, se puede usar como recurso también una línea que se haga con un pincel, con un rotulador. Lo que sí es verdad que si tú te pones a observar la mayoría de pinturas y la mayoría de dibujos, pues te vas a dar cuenta de que evidentemente uno se construye con la línea y otro se construye con la mancha. Ahora, en los entornos más académicos, si tú te apuntas, por ejemplo, a una escuela de dibujo, a un taller de dibujo, en este entorno más académico lo más seguro es que te pongan a dibujar a partir de línea, ¿vale? Van a usar mucho como recurso la línea. Por ejemplo, este boceto de un señor que estoy dibujando es el ejemplo más representativo del tipo de dibujo académico que te van a poner en todas las escuelas, en todos los talleres y en todos estos sitios donde se enseña a dibujar, ¿no? Te van a hacer este tipo de dibujo así construido con muchas líneas, donde el sombreado se hace a base de rayar líneas. De hecho, por su propia naturaleza, al estar dibujando con lápices, es que sí o sí tienes que usar la línea como recurso expresivo. Aunque la pintura permite usar la mancha como recurso para su construcción, nunca fue del todo así, porque al principio la pintura se hacía como más lo que yo llamo pintura dibujística, como los egipcios. En la pintura la hacían con un estilo más dibujístico, está pintado, ¿vale? Pero parecen como dibujos hechos con pintura. Sin embargo, en la pintura moderna ha evolucionado a una forma en la que se hace a partir de manchas y trata de tener expresión y se construyen los volúmenes, las sombras, las luces a partir directamente de manchas, de pinceladas con la pintura, donde no se trata de conseguir ese acabado que parezca un dibujo, ¿no? O sea, sigue siendo pintura, pero la cuestión es que es como pintura dibujística en el acabado y la otra mantiene la expresión, mantiene la mancha original de la pintura. Aquí, por ejemplo, a partir de rotuladores, pintura de acrílico y algunos bolígrafos, estoy creando como una pintura dibujística con estilo abstracto, ¿no? Aquí estoy haciendo una lámpara del genio de la lámpara, ¿no? Pero aunque esté usando bolígrafos, estoy tratando de hacerlo lo más pictórico posible, que tenga ese acabado que parezca como de pintura, aunque no esté hecho precisamente de pintura. Veamos lo que es la reserva. El concepto de la reserva se refiere a, por ejemplo, aquí en estos caballos el blanco se ha reservado del blanco del papel. No has pintado con blanco, sino que se reserva el color que había debajo. En acuarela se puede usar alguna pintura blanca, pero es muy común que los artistas profesionales usen la reserva del blanco del papel para dejarlo como las luces, ¿no? Las luces de los objetos que quieren pintar. Entonces únicamente meten el color y la parte más luminosa de ese objeto sería el propio blanco del papel. Voy a hacer una reserva del blanco en esta letra S que voy a ir dibujando y vamos a ver cómo al final los brillos de la propia letra no lo he hecho con un rotulador de acrílico blanco, que lo podría haber hecho como lo he hecho otras veces, sino que lo voy a hacer usando esta idea de la reserva, ¿vale? Esto se puede usar en muchas cosas. Y es una cosa que los artistas profesionales usan para la limpieza en sus láminas, en sus ilustraciones, para ese acabado profesional, ¿no? Pues para eso se usa mucho la reserva. La reserva no tiene por qué ser siempre con el blanco del papel. Puedes hacer una reserva también de un color previo que ya habías pintado antes. Esto también hay que tenerlo en cuenta. En acuarela vemos como estas flores tienen la luz de las flores, no es con el rosa, es con el propio blanco del papel. Veamos qué es la composición. La composición sería cómo se organiza
cada elemento o cada objeto o cada cosa dentro de la escena que se quiera representar, ¿no? En cada ilustración o en cada cuadro o en lo que sea. Si analizamos la composición de este famoso cuadro, partimos desde el eje del medio, vemos como tanto hacia un lado como hacia el otro hay dos elementos principales, ¿no? Como dos grupos de personas. Luego además tendríamos cómo se organizan los elementos del paisaje a gran escala en el cuadro. Esta sería la zona de sombra, luego esta sería la zona de luz que da en el parque. En amarillo he puesto la zona del lago, la zona del agua. Y luego por último tendríamos la línea del horizonte que separa el cielo del resto del entorno. Sería la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 4 como elementos principales en la composición de este entorno. Resumiendo, la composición sería el cómo se organizan, cómo se ubican todos los elementos en un cuadro, en una pintura, en una ilustración, si está hacia la izquierda, hacia la derecha, el eje del centro, todo eso. Veamos qué es el concepto del peso visual. El peso visual sería como el peso de la imagen hacia donde se observa, digamos, la atención en una imagen. Por ejemplo, si tú tienes un cuadro y pintas aquí un retrato, vemos como todo el peso visual de la escena cae sobre el retrato y el resto del lienzo que está en blanco, digamos que la atención, automáticamente tu atención va sobre el retrato que hay pintado. Entonces, el peso visual sería, dentro de la composición, cómo cada elemento ejerce un peso, ejerce una atención cuando un espectador ve esa pintura o ese dibujo o lo que sea. Si, por ejemplo, en el otro lado del cuadro pintamos una flor, ahora vemos cómo el peso visual de la imagen se reparte un poco, se compensa. Ya no va todo hacia el retrato. Una parte de ese peso visual se va hacia el otro lado y digamos que está como más compensado, está como más balanceado. Algo que se usa mucho a la hora de organizar el peso visual en la composición sería la ley de los 3/3. Esta ley de los 3/3 organiza de una forma armónica el peso visual en cualquier imagen. Por ejemplo, en este cuadro del medievo vemos cómo el peso visual de la imagen se organiza en 3 partes claras. La parte central, que hay como una fuente, hay como una especie de altar con una oveja, creo, y un grupo de personas. Luego, a los dos lados, de forma simétrica, hay otros 2 grupos de personas en primer plano y luego, más al fondo, entre los arbustos, hay otros 2 grupos de personas. Vemos cómo se organiza de forma armónica el peso visual en esta imagen usando la ley de los 3/3. Veamos el contraste. El contraste consiste en la diferencia entre el claro y el oscuro, entre los tonos claros y oscuros. Más que la diferencia en el rango que abarca esa diferencia. Contra más amplio sea el rango de diferencia, más contraste tiene. Contra menos rango de diferencia haya entre el claro y el oscuro, más bajo contraste tiene esa imagen. El contraste viene bien, por ejemplo, para entender cómo funciona un paisaje, donde hay un horizonte muy lejano. Se aplica una regla en la que los objetos que están en el primer plano del paisaje siempre van a tener un alto contraste y las partes más lejanas de ese paisaje siempre van a tener como un bajo contraste entre sus elementos. Siempre entre el claro y el oscuro va a haber menos diferencia. Los claros no van a ser tan claros y los oscuros no van a ser tan oscuros. Este sería un ejemplo práctico de si tú tienes claro lo que es el concepto del contraste, a la hora de pintar un paisaje, por ejemplo, pues vas a saber cómo tiene que organizarse las cosas, ¿no? Cómo se tienen que hacer las cosas. Veamos la saturación. La saturación es un concepto que consiste en el nivel de pigmento, en el nivel de intensidad que tienen los colores. Digamos que a más baja saturación los colores tienden a verse más grisáceos y a una alta saturación los colores tienden a verse más fluorescentes, más intensos, ¿vale? La saturación tiene que ver como con la intensidad que tiene ese color. Veamos qué es la idea de proporción. Imagínate que tienes un papel A4 con el dibujo de un edificio
y quieres pintarlo en un lienzo que mide 1 metro de lado ese mismo edificio. Entonces, para llevarnos la proporción a otro tamaño se usa la famosa cuadrícula. Con la cuadrícula podríamos dibujar este objeto en otro sitio a una escala mayor. Y fijaros que donde están las flechas indica que donde termina el edificio es un poco antes de llegar a la última línea de arriba, y en la primera línea de abajo toca la puerta tanto en el dibujo de la izquierda como en el de la derecha, ¿vale? Como se ha llevado la proporción y mantienen una escala, una coherencia entre sus partes. Para resumir la idea de proporción, digamos que si un lado mide 1 centímetro y otro lado en vertical mide 2 centímetros, cuando lo pasa en proporción, si el ancho que mide 1 ahora mide 2, el que mide 2 debería de medir 4, o sea, es una proporción del doble. Y eso aplica a cada parte, ¿no? A cada línea, a cada lado, una proporción del doble. La que mide 1 tiene que medir 2, la que mide 2 tiene que medir 4, la que mide 6 pues tiene que medir 12. Ese sería el concepto de proporción. La mezcla de colores. Seguramente en esto de los colores habéis visto el famoso círculo cromático, donde los colores se organizan en primarios, secundarios, terciarios, en fríos, en cálidos, también en complementarios, pero a mí me gusta organizar los colores de otra manera. Yo los clasifico en colores artificiales y colores naturales. Los colores artificiales serían todos los colores que ya vienen hechos por la industria, los colores que vienen en un tubo, que vienen en un bolígrafo, que vienen en un tubo de óleo, en un rotulador de acrílico. Colores que vienen ya prefabricados, que se compran en la tienda, son colores artificiales. Y para mí los colores naturales serían los colores que creas tú mismo en tu casa mezclando esos colores. Y vale, tú me dices, no, pero es que en la tienda tienen una carta de 250 colores, ¿no? Vas a comprar unos acrílicos para pintar un cuadro y te viene un pack de 48 colores, ¿no? Y tú piensas pues que hay muchos colores, que hay muchos tonos, y que con mezclar un par de colores ya es suficiente. Pues te digo que, spoiler, no. Hay que mezclar muchísimo los colores, ensuciarlos, una puntita de blanco, una puntita de amarillo, de rojo, un poquito de gris, un poquito de cobalto, ensuciar un poquito los colores y sacar muchos tonos. Eso va a hacer que algo que quieras pintar como un retrato o como un paisaje se vea muchísimo más realista, porque son tonos naturales. Hay que entender que el ojo humano distingue más de 10 millones de colores. Entonces 250, 300 o 1000 colores que haya en una tienda, es que eso no es nada para el ojo humano. La recomendación es que siempre mezcléis colores si queréis conseguir colores más naturales. Si queréis un aspecto más como de cómic, de ilustración o de otro tipo de dibujo más pop, ahí sí podéis usar colores artificiales. Bueno, no son artificiales, también están en la naturaleza, pero son colores que ya vienen hechos por la industria. Nunca uséis un color tal cual sale del bote. Y el negro muy poco, el negro usarlo muy poco también. Si queréis tonos oscuros podéis mezclar violeta con rojo, con azul ultramar y sacar una especie de gris muy oscuro. Pero tampoco abuséis del negro en paisajes, por ejemplo. ¿Qué es la contaminación lumínica? Por ejemplo, aquí tenemos un escudo donde predominan colores como el lila, el morado, el violeta, un poco de rosa, algunos azules y algunos rojos. Y vemos cómo en el fondo también están presentes esos colores, la mayoría de los mismos colores que hay en el escudo. ¿Qué pasa si cogemos ese escudo, lo dibujamos o lo pintamos en un fondo o en un escenario donde los colores no tienen nada que ver con los que están en el fondo con los del escudo? Pues que se ve un poco raro, ¿no? Se ve como un poco recortado, artificial, como que algo no encuadra ahí muy bien, ¿no? Y esto sería el efecto collage. Para evitar el efecto collage en algo que estamos pintando, donde queramos que todo esté integrado armónicamente y no parezca como eso, como un collage recortado de unas cosas con otras que no tienen nada que ver, entender el concepto de contaminación lumínica es importante, porque vemos como ahora, sobre el mismo fondo que tenía antes, he aplicado esa gama de colores rosados, violetas, y ahora parece como que sí, como que hay una integración, como
como que ese escudo está realmente ahí en ese ambiente. Solo haría falta ponerle un poco de sombra por detrás y daría el pego perfectamente, como de que se ha integrado en esa escena. Pues esto es porque toda la escena está contaminada con los mismos colores y esto se hace para evitar el efecto collage. A la prima. Este concepto quiere decir que cuando tú vas a hacer un trazo, una línea, una pincelada, una mancha con el pincel, el rotulador o lo que sea, te tiene que salir bien a la primera. Solo tienes un intento, o sea, si te sale mal, no puedes repetirlo, te tiene que salir al toque, a la primera, te tiene que salir limpio, fresco. ¿Cómo te explico? En la acuarela, por ejemplo, el concepto de a la prima se usa mucho porque hay cosas que no puedes retintar y emborronar y termina perdiendo esa frescura. O sea, solo dispones de un intento para que te salga bien a la primera. Algo donde se ve claramente este concepto de a la prima es, por ejemplo, en el tag del graffiti, ¿no? En el tag te tiene que salir bien, te tiene que salir limpio a la primera. Tú no puedes estar retintando un tag una y otra vez, repasándolo. No, te tiene que salir bien del tirón. Porque, por ejemplo, a alguien que hace un tag y no le sale bien a la primera y está retintándolo, repasándolo, emborronándolo, ahora sobre esto, repasándolo por encima una y otra vez para que más o menos le salga bien como él quiere, eso le quitaría la frescura y es lo que llamarían en el mundillo ese del graffiti, ¿no? Como un toy, ¿no? Entonces, en los tagueos del graffiti es donde es lo que sería el concepto de a la prima llevado a su máxima expresión. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, algo que estás pintando, lo enguarreas por encima, lo pintas, lo repasas una y otra vez, al final lo que termina es enguarrándolo y le quita ese aire, esa estética fresh de hacerlo, de un trazo que se vea todos los trazos limpios con esa estética de la pintura de haberlo hecho a la primera, ¿no? Esto es todo un clásico, el a la prima es un clásico que usan los artistas profesionales, la pintura moderna tiene mucho de a la prima, todos se hacen en brochazos rápidos y que tienen esa frescura, no pierden porque si los repasas, los retintas y los repintas por encima y una y otra vez pierde esa frescura, esa calidad artística, ¿no? Esa limpieza quirúrgica que puede tener, por ejemplo, una pieza de graffiti, pero lo mismo en un cuadro, en la pintura, en un retrato, un paisaje, en la acuarela. En la acuarela se ve muchísimo. Entonces, bueno, eso sería el concepto de a la primera. Veamos lo que es simplificar. Como bien dice el nombre, simplificar indica algo que es complejo, hacerlo más simple, algo que puede tener muchos detalles y ser muy intrincado, hacerlo lo más simple posible, lo más fácil posible. Esto en el ámbito del dibujo tiene que ver con cosas que tienen muchísimos detalles, basarlo, simplificarlo en unas líneas más generales, más básica de eso que se quiere representar, ¿no? De eso que se quiere dibujar. En el dibujo de anatomía, en espacios académicos, se usa muchísimo esta idea de simplificación, ¿no? De simplificar, de hacer más simples, con un menor número de líneas, ¿no? Pero que sean lo suficientemente generales para poder encajar ahí todo el objeto, ¿no? Sería como hacer un resumen del dibujo, ¿no? Un resumen pero a la inversa. Por ejemplo, yo quiero dibujar una mano y una mano tiene muchísimos pliegues, tiene los dedos, es muy intrincada, tiene muchísimas líneas hacia un lado, hacia otro, ¿no? Y a primeras pues puede ser complicado ponerte a dibujar una mano si no tienes mucha experiencia. Entonces aquí aplicamos esta idea de la simplificación. ¿Cómo lo haríamos? Empiezo haciendo unas figuras geométricas básicas, ¿no? Como unos cuadrados, aquí veis como esta geometría básica que estoy haciendo con poquitas líneas, pero estoy sacando más o menos la forma de la mano que quiero dibujar. Una vez que tengo, digamos, esta forma base a partir de polígonos, ahora dentro empiezo a encajar lo que sería la mano, pero ya con todas sus líneas detalladas, ya voy detallando los dedos, voy detallando sus pliegues y entonces es una forma más básica de algo que podría ser más complicado para dibujar, pues hacerlo más simple y aquí simplifico la mano en una forma geométrica simple y luego ahí dentro la encajo y ya voy perfeccionando detalles, voy borrando y voy añadiendo nuevos detalles a la mano. Y bueno, esta idea de simplificación se usa muchísimo en lo que es la anatomía humana, pero también se usa para representar todo tipo de objetos en dibujo, pintura y en otras disciplinas. Veamos las transparencias o veladuras. El concepto de transparencia es bastante simple. Aplicas una capa de color por encima de otro, pero sin llegar a taparlo al 100%, sin que sea
totalmente opaco, sino que es transparente. Por ejemplo, el azul que había en esta pieza que estoy dibujando le estoy haciendo una transparencia con un color verde. Y entonces se funden los colores, se transparenta con el color que hay debajo, no llega a ser totalmente opaco. ¿Cómo se haría para, por ejemplo, hacer una veladura, como se llama en los cuadros, hacer una transparencia de color con otro que hay debajo? Pues es tan simple como diluir el acrílico o la pintura que estemos usando. Si es óleo, pues diluirlo con aceite de linaza o con el medio que estemos usando, diluirlo en una gran cantidad de líquido para que el color, el pigmento, sea muy transparente y cuando lo apliquemos por encima, pues no tape el color que hay debajo. Y esto crea una riqueza de colores en lo que estamos tratando de pintar o dibujar. En el dibujo, la transparencia se puede hacer en degradados dibujando muy suave con el lápiz. El arrastre. El concepto de arrastre aplica más bien a lo que es la pintura, en cuadros y en todo este tipo de cosas, ¿no? En acuarela también. El arrastre sería cuando tienes una gran cantidad de pintura, aplicarlo de manera que crea como una veta natural, crea como una muesca, como un dibujo donde se arrastra la pintura y se va como desvaneciendo. Es básicamente arrastrar la pintura. Lo que pasa que es arrastrarla de forma que deje una huella característica, ¿vale? Y eso es lo que se llama en pintura hacer arrastres. Y nada más, gente, lo que quiero deciros es que todos estos conceptos aplican a pintura, a dibujo, también un poco se pueden aplicar a fotografía, a vídeo, ¿no? A la edición de imágenes. Lo que quiero que sepáis es que yo he tocado estos conceptos por encima simplemente para que cuando yo los nombre en mis vídeos, pues sepáis, es como un glosario, que sepáis a qué me estoy refiriendo con cada palabra, ¿no? Ahora ya sabéis el concepto al que indica, pero yo me podría tirar media hora hablando de cada cosa, ¿no? Del contraste o de la composición. Simplemente si os interesan estas cosas, pues podéis ir buscando en Wikipedia, en Google y buscando más información acerca de cada concepto, ¿no? Y cómo se aplica. Y nada más, gente, un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Y bueno, muchachos, os recuerdo que estoy terminando de crear los enlaces a mis páginas donde podéis comprar mis artículos de arte, camisetas con mis diseños, tazas, prints, láminas y demás cositas. Es una forma de apoyarme, aunque en realidad yo no gano tanto porque es la plataforma la que se encarga de la gestión, de crear el producto y toda la pesca. También voy a poner disponibles en venta algunas de mis pinturas originales, las hechas por mí. Las originales de mi puño y letra. Yo tengo pensado comprarme alguna camiseta cuando vaya a renovar el armario, lo que pasa que lo tengo lleno de ropa que ni uso. Suelo usar todos los días casi la misma ropa. Estas de No Safe for Work se ven muy elegantes, bro, y con un rollo de la street bien vacilón. Algunas sí que me tengo que pillar y lucirlas en algún vídeo, pero no, yo no vendería cosas que yo mismo no use. Ahora dejen un like, culeros.